Hola, ¿cómo están? Un placer poder dirigirme a ustedes en este think tank. Yo voy a hablarles sobre los desafíos que tenemos por delante. Creo que la iglesia del siglo XXI, y Jucum es una expresión de esta iglesia, tendrá algunos desafíos a los que quiero referirme. En primer lugar, al concepto de evangelización. Cuando nosotros hablamos de evangelización, generalmente nos referimos a la evangelización de las personas. Y esto es muy correcto porque Jesús así lo consideró también. Él evangelizó a personas como Nicodemo, María Magdalena, la mujer samaritana y también a las grandes multitudes. Pero el concepto de evangelización no se agota con la evangelización de las personas, sino también hay que evangelizar las ideas. Y esto fue lo que hizo Jesús. Él fue el creador de nuevos paradigmas y lo hizo desafiando las ideas que imperaban en su tiempo. Primero lo hizo entre el pueblo judío y luego también lo hizo en la cultura greco-romana. A la idea que había que amar al prójimo pero aborrecer al enemigo, Jesús le opuso el amar a los enemigos, una idea que asombró a los judíos de su tiempo. A la idea de no hacer ningún tipo de obra el día de reposo, Jesús le opuso el sanar a los enfermos en ese día, lo cual le trajo varios conflictos con los fariseos y con los escribas. A la idea que los justos comen solo con los justos y los pecadores con los pecadores, Jesús en cambio comía con los publicanos y pecadores. ¿Se dan cuenta? Él estaba desafiando las ideas establecidas. A la idea de los maestros de la antigüedad, que no se debía tener discípulas mujeres, Jesús tuvo muchas discípulas mujeres. Según Lucas 8, Susana, Juana, María Magdalena y en otros pasajes María de Betania, Marta de Betania y muchas otras que le servían con sus bienes eran seguidoras de Jesús. Él fue uno de los primeros, o quizás el primer maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. A la idea que el mayor era el que mandaba, Jesús le opuso la idea que el mayor es el que sirve. Y a la idea que el dar limosna debe ser un acto precedido por el toque de trompetas, le opuso que una mano no debía saber lo que hacía la otra. A la idea que una mujer pecadora no era digna de ungir con perfume al Hijo de Dios, a esta mujer Jesús le permitió hacerlo, y no solamente eso, sino que la elogió por haber hecho esto. A la idea que la mujer adúltera debía ser apedreada, le opuso el perdón y la misericordia. A la idea de observar los ritos externos como algo muy importante, como era lavarse las manos, Jesús le opuso la importancia del corazón, diciendo que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. A la idea que no se podía tocar a los leprosos, Él los tocó y los sanó. Es decir, cuando contemplamos la vida de Jesús, vemos que Él no solamente evangelizó personas, sino que en su sociedad, y eso trajo muchas consecuencias después, hizo lo que llamó un desafío a lo establecido, en todo aquello que se oponía a los principios de Dios. Toda su vida fue un desafío. Así que, dicho en un ejemplo práctico, si nosotros hablamos de evangelizar el área de la educación, no es solo que evangelizamos a los alumnos, a los profesores y a los padres de los alumnos, sino también que tenemos que evangelizar el concepto mismo de educación a través de una cosmovisión bíblica de educación. Entonces, la cosmovisión bíblica implica que educar no es solamente transmitir conocimiento, sino que es transmitir la vida, y que educar comienza con la fe, luego es seguida por la virtud y luego por el conocimiento, como nos dice 2 de Pedro 1:5. Y que la visión de transformar la educación nos va a permitir multiplicar colegios, pero la importancia de multiplicar colegios con un concepto distinto de educación, con una cosmovisión bíblica de la educación. Hace años yo estaba en Argentina y estuve en un colegio con 4.000 alumnos y hablé con el director y también dueño del colegio y él me dijo: mira, Ricardo, la verdad es que todos mis profesores aquí en el colegio son cristianos evangélicos, pero ninguno tiene cosmovisión bíblica.
Y yo digo, ¿cómo es eso? Sí, me dijo, porque tienen una ambigüedad, tienen un dualismo en su vida, que en religión enseñan sobre la creación y en biología enseñan sobre la evolución. Y eso que todos son cristianos. Bueno, el problema es que aunque sean cristianos, esos profesores se educaron en una universidad con una cosmovisión humanista atea y repiten lo que les enseñaron. Por eso es tan importante no conformarnos con tener instituciones cristianas como los colegios, sino también tenemos que evangelizar la cosmovisión para que se transforme en una cosmovisión bíblica. Por ejemplo, si tocamos el área de la política, evangelizar en el área de la política no será solamente evangelizar a los políticos, sino transformar la idea misma de lo que es política. Cuando yo hablaba con algunos políticos, les pregunté, ¿qué es la política? ¿En qué consiste? Ellos me dijeron, bueno, la política consiste en conquistar el poder, mantener el poder y evitar que te lo quiten. En otras palabras, es un juego de poderes. ¿Se da cuenta? Eso es una cosmovisión humanista de política. La cosmovisión bíblica de política es que los reyes, lo que dijo Jesús, que los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Esencialmente es servicio. Entonces, si nosotros tenemos un político cristiano que está metido bien, ocupando inclusive un cargo público, pero no entendió el concepto bíblico, la cosmovisión bíblica de política y de gobierno, él será un cristiano gobernando de acuerdo a principios humanistas ateos y posiblemente ni siquiera se dé cuenta, porque es lo que él recibió, aquello en lo que fue instruido. En economía, por ejemplo, el dinero se va a convertir en un instrumento de bendición desde una perspectiva bíblica. En cambio, de una perspectiva humanista atea, es una herramienta de avaricia. Entonces, este sentido de cambiar, de evangelizar, no solamente a las personas, sino también las ideas, creo que es uno de nuestros próximos desafíos. Así que tendremos que producir cambios de paradigmas en el área de la sociedad. Aquello que nos habla Loren en las diferentes áreas, en familia, en religión, en educación, en artes y entretenimientos, en todo el área de economía, de comunicaciones y también de gobierno. Y podemos agregar otras áreas, ¿no?, que estarían comprendidas en estas 7. Por ejemplo, salud mental, educación sexual, ciencia y otras que también necesitamos desafiar los paradigmas que actualmente hay hoy. Bueno, el segundo punto que quiero tocar, muy vinculado al primero, es que como Iglesia del Señor, nosotros tendremos no solamente que discipular individuos, sino también concentrar en naciones. Creo que el día de ayer me llegó un artículo del doctor Bruce Friesen, que es reproducido por el doctor Vishal Mangalwadi, y nos da un reporte sobre lo que es Nigeria. Dice que durante los últimos 10 años, en Nigeria 70.000 cristianos fueron asesinados. Aproximadamente 2.000 iglesias fueron destruidas y unos 5 millones de cristianos fueron desplazados. Y él considera que esto es un fruto de la teología individualista y escapista, que está muy ansiosa de llevar las almas al cielo, pero no de discipular las naciones. La Nigeria moderna es como un producto, una creación del cristianismo británico. Actualmente tiene aproximadamente 90 millones de cristianos y unos 90 millones de musulmanes. En 1976, la Asociación Nacional, ¿no es cierto?, de Cristianos de Nigeria, fue inspirada por un liderazgo político-militar a establecer su influencia en el gobierno de Nigeria. Pero la iglesia se rehusó a esto pensando que su misión era solamente ganar almas. ¿Qué fue lo que sucedió a continuación? Recuerda, esto pasó en 1976. En 1999, la Constitución de Nigeria se convirtió en una especie de compilación de la Sharia, de la ley musulmana. En 1999 también, muchos estados
de Nigeria del Norte declararon la Sharia, es decir, la ley islámica, como el fundamento de su sistema judicial. Mientras tanto, la Asociación de Iglesias Cristianas de Nigeria oraba y protestaba porque consideraba que estas acciones eran inconstitucionales. En el año 2014, los políticos formaron un partido político dominado mayormente por los musulmanes y en el año 2015 ganaron las elecciones. En el año 2016 ya todas las posiciones de los militares y de seguridad estaban ocupadas por los musulmanes. Mientras tanto, la Asociación de Cristianos de Nigeria alzaba su voz por considerarlo esto inconstitucional y protestaron contra eso. En el año 2019, es decir, estamos hablando del año pasado, ya el presidente, las cabezas, los líderes de la legislatura, el jefe de la justicia, de las cortes de apelaciones, de la alta corte federal, judicial, y también las posiciones de gobierno y militares estaban ocupadas por musulmanes o bajo la influencia del Islam. ¿Se da cuenta? ¿Por qué pasó esto? Y el doctor Vishal nos dice, esto pasó porque después de la Segunda Guerra Mundial, el cristianismo occidental se tornó tan individualista que perdió interés en discipular las naciones. Los protestantes habían globalizado esta idea de ir a todas las naciones, pero decidieron que Dios tenía más cuidado de las almas y no de las naciones. Entonces creo que acá hay un punto muy importante, este de ir y hacer discípulos a las naciones, que es bastante diferente a ir y hacer discípulos en las naciones. Es decir, discípulos en las naciones significa que evangelizo a personas dentro de la nación. Cuando hablo de evangelizar a las naciones, estoy diciendo que estoy evangelizando a la nación en sus instituciones y en sus leyes. ¿Por qué esto es tan importante? Y creo que es el segundo desafío que vamos a tener que confrontar durante este tiempo, porque no se transforma una nación solamente transformando individuos. Quiero decir que en esto hemos sido bastante exitosos, ¿no?, en transformar individuos. Hemos transformado sus conductas, hemos transformado sus corazones. En muchos de nuestros países, por ejemplo, aquella persona que, digamos, era un borracho o empedernido y de pronto se entrega a Cristo, deja el alcohol, deja de pegarle a su esposa, se integra al hogar y se han producido realmente cambios realmente increíbles que aún los no cristianos se dan cuenta de esto. Así que transformar individuos es una parte esencial, pero no alcanza con eso para transformar una nación. No es suficiente para cambiar la nación, sino también que tendremos que agregar el transformar las leyes y las instituciones y las políticas de una nación. Vuelvo a repetir, no es suficiente. Obviamente es muy importante, pero no es suficiente para transformar una nación. Yo recuerdo que evangelistas muy famosos hace años atrás decían esto: si mucha gente se entrega a Cristo en una nación, esa nación va a ser transformada. Con el tiempo se han ido dando cuenta que no es así, que hay que transformar algo más que los corazones de la gente. Veamos un poquito la historia del cristianismo. Los cristianos, justamente porque no se quedaron en transformar solamente individuos, fueron los que crearon nuevas instituciones. Por ejemplo, crearon los hospitales, que estaba basado en el principio cristiano de la hospitalidad. Hospitales viene de la palabra hospitalidad. Y estaba basado en lo que Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y vinisteis a mí, me recogisteis. Los hospitales tenían mucho que ver con el valor que se le daba a la vida, valor que en la cultura greco-romana no existía. Entonces los cristianos, al predicar sobre el valor de la vida, una consecuencia natural fue crear esa nueva institución que se llamó los hospitales. El primer hospital fue creado por Basilio, que era un cristiano comprometido, en el año 369, allí en la Roma de Oriente. Y en el año 380 fue creado el primer hospital en Roma, en la ciudad de Roma,
por una mujer llamada Fabiola, que había sido pagana y se entregó con todo su corazón a Jesús y dedicó toda su fortuna para crear esta institución de los hospitales. Y de allí nos vienen todos los hospitales que conocemos, basados en un principio bíblico. Los cristianos también fueron los que terminaron con el Coliseo romano. Fíjese que esta institución había tenido 7 siglos de existencia, donde miles de gladiadores habían muerto enfrentándose. Era un verdadero culto a la muerte. Ya cuando los gladiadores se enfrentaban, decía: salve César, los que van a morir te saludan. Y en el año 395, por influencia de los cristianos, se terminó con el Coliseo romano en Oriente y luego también en Occidente, porque había muchos coliseos romanos, no eran solamente el que había en Roma, había coliseos romanos en Turquía, en Austria, Alemania, España, en fin, en diferentes naciones que estaban bajo el Imperio Romano. Así que fueron los cristianos los que terminaron con esta institución. Fueron los cristianos los que influyeron para que se cambiara la ley que permitía matar a los niños que nacían débiles o deformes en Roma. En el año 374 lograron modificar esta ley. Y como la legislación romana fue fuente de todas las legislaciones en Occidente, de todas las legislaciones que hubo en Occidente, entonces esta ley del año 374 es la que tenemos hoy en todos nuestros países, que protege a los niños, aquellos que nacen con síndrome de Down, o que protege a los niños que nacen sordos, o que nacen débiles, o con algún otro tipo de problema. Fueron los cristianos, a través de Florence Nightingale, los que crearon la carrera de enfermería. Es interesante porque ella recibe la carrera de enfermería a través de un sueño, donde Dios le dice si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta carrera. Y esa carrera de enfermería va a producir un tremendo efecto en la salud. Se dice que antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, 42 morían. Y después de Florence Nightingale, por todos los procedimientos que ella implementó, ya solamente de 100, solamente morían 2. Así que es reconocida ella como una persona que produjo una revolución en el área de la salud. Bueno, los que terminaron con la esclavitud, también en Inglaterra, y por lo tanto en toda Europa, fueron aquellos hombres y mujeres del grupo Clapham, donde se destacó William Wilberforce, el cual luchó 30 años en Inglaterra para que la esclavitud fuera abolida, y lo logró después de 30 años de lucha. Así que hay veces nuestras luchas van a tardar, nuestras luchas van a implicar mucho tiempo, pero las tenemos que llevar adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Finalmente, en el año 1833, logró que la esclavitud fuera abolida, y 2 días después murió. Y en sus últimas palabras, él dijo así: gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. ¡Qué maravilla! Este hombre que luchó por producir un cambio social y político en su nación. Y como Inglaterra era el dueño del mundo en ese tiempo, entonces influyó y presionó a las demás naciones para que hicieran exactamente lo mismo. ¿Qué decir de la Cruz Roja Internacional, que fue levantada por un suizo llamado Henry Dunant? Él estaba en una batalla, la batalla de Solferino, y en un momento de tregua convocó a un grupo de mujeres y de jóvenes para que salieran al campo de batalla y atendieran a los heridos. Y les colocó un lema en italiano: tutti fratelli, todos son hermanos, por lo tanto hay que atender a todos, a los heridos de ambos ejércitos. Y ese, queridos amigos, ese fue el inicio de la Cruz Roja Internacional. Cuando le pidieron a Henry Dunant que definiera quién era él, él dijo: yo soy un cristiano, como los del siglo I, nada más. Y aclaró que era como los del siglo I, para que no hubiera confusión que era un cristiano nominal. No, era un cristiano comprometido, como los del siglo I. Y fueron los cristianos también los que crearon
las universidades. ¿Ya? La primera universidad basada en principios bíblicos fue la de Bolonia en el año 1158. Y la segunda fue la Universidad de París. Y luego vino la Universidad de Oxford y Cambridge. De esta última es donde sale Isaac Newton, que fue también un cristiano comprometido y que cambió la física de su tiempo. Y luego nacieron las universidades en Estados Unidos, como la Universidad de Harvard, la de Princeton, la de Yale. Y estas universidades no solamente se basaron en principios bíblicos, sino que fueron levantadas por iglesias cristianas evangélicas. Así que el producir cambios en una nación significará el desafío para la iglesia de producir cambios también en sus instituciones y también en las leyes. Y hoy tenemos muchas leyes que están viniendo a nuestros países. En Latinoamérica, por ejemplo, estamos luchando con una cantidad de leyes que están sostenidas por la ideología de género, pero me imagino que en otros continentes está pasando cosas parecidas. Y los cristianos produjeron también cambios en las leyes. Ustedes recuerdan que les dije que Jesús vino a dignificar la mujer. Pero en Grecia y en Roma la mujer no tenía mucho valor. Entonces los cristianos, a través del emperador Teodosiano, dictaron un nuevo código, y en ese código contenía normas acerca de cómo debía ser tratada la mujer. La mujer en Roma y en Grecia no tenía prácticamente derechos, no podía hablar en público, no podía tener posesiones, no podía elegir con quién casarse. Y el código teodosiano de inspiración cristiana produjo un cambio profundo, de manera de concederle a las mujeres derechos que no tenían hasta ese momento. Por ejemplo, las mujeres por primera vez tuvieron el derecho de elegir con quién casarse. Que si uno examina hoy culturas dominadas por el hinduismo o por el islam, todavía ese derecho, pleno siglo XXI, no está plenamente consagrado, no está plenamente generalizado. Bueno, también el código justiniano, que es quizás el código más importante del derecho romano, fue encargado por el emperador Justiniano a un cristiano llamado Triboniano para que hiciera una recopilación de las leyes romanas y las permeara con principios cristianos, es decir, le diera un fuerte contenido cristiano. Y ese tipo de legislación es el que ha en gran parte influido en muchas de nuestras naciones. Los cristianos también fueron los que se opusieron al trabajo de los niños. Lord Appleton en Inglaterra fue el que luchó para que se redujera la jornada de trabajo de los niños y se impidiera que los niños trabajaran en los molinos, en las minas y en las chimeneas, porque eran muy contrarios a la salud. Los niños, por ejemplo, en las minas se les daba cartuchos de dinamita para, tomando provecho de su tamaño, pudieran deslizarse por lugares que un adulto no podía entrar y colocaran los cartuchos de dinamita. Esto era obviamente muy peligroso y también muy insalubre. Bueno, así que estamos hablando de un evangelio que no solamente enfoca en el individuo, sino que es un evangelio al cual llamamos indi-estructural. Es decir, indi porque está enfocado en el individuo, estructural porque apunta al cambio de estructuras injustas en las naciones. Y yo creo, queridos hermanos, que este es uno de los próximos desafíos para la iglesia y también para Jucún. Yo sé que ya lo estamos haciendo en algunos lugares, pero esto se va a ir generalizando más y más. Y creo que es una buena guía tomar la visión que Loren tuvo acerca de las 7 áreas de la sociedad, porque tendremos que ir cambiando esas estructuras injustas, no solamente país por país, sino también cada área en cada país. Es decir, vamos a tener que transformar el área de la educación en Malawi, así como hay que transformar el área de la economía en Chile, o hay que transformar el área de la educación en Perú. Digamos, vamos a tener que ver el área de lo geográfico, pero también el área de lo transversal, de las diferentes áreas
que necesitan ser transformadas por el Evangelio. El tercer punto al que quiero referirme, que está muy relacionado con los otros dos, es que tendremos que apuntar a hablar no solamente de misericordia, sino también de toda el área de justicia. Dicho de manera sencilla, misericordia es, por ejemplo, ayudar a un pobre necesitado, ¿no es cierto? Puede ser dándole una limosna o puede ser haciendo algo mucho más integral para él, ¿no es cierto? Es decir, estamos ayudando a un pobre a salir de su pobreza, por lo menos a que se reduzca su pobreza. Y eso lo debemos hacer. Algunos dicen, no, eso no hay que hacerlo, porque eso es inútil. Un día le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta que lo que ella hacía con los niños en las calles de India en realidad no producía ninguna diferencia por la cantidad de niños que viven en la calle. Pero ella respondió, sí hace diferencia para los niños que son ayudados. Para ellos les cambia la vida. Y creo que nosotros como cristianos somos llamados a toda el área de la misericordia y tener muy en cuenta a los pobres. Jesús fue muy claro en esto, ¿no? Porque me diste un vaso de agua, porque me diste de comer. Y cuando le preguntaron a quién, cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos. Por lo tanto, esa es un área muy importante. Pero no debemos quedarnos solo ahí, sino también tenemos que apuntar al área de la justicia. Es decir, el área de la justicia no apunta solamente a ayudar a un pobre o a una cantidad de pobres, sino apunta a tratar con las raíces de la pobreza, con las raíces de la injusticia. Interesante que William Wilberforce, en el ejemplo que les di antes, como él abolió la esclavitud en Europa, él no solamente se compadecía de los abusos que sufrían los esclavos, ¿ya? Porque esta era una excusa muy interesante para no abolir la esclavitud. Se decía, no, lo que hay que hacer es abolir el abuso. Hay que abolir los abusos que se cometen cuando uno tiene esclavos. Pero William Wilberforce no se conformó con eso, sino que él transformó las leyes, apuntó a la raíz del problema para que se terminara con la esclavitud. Es muy interesante lo que dice aquí Harriet Beecher Stowe. Esa es una autora de un libro muy conocido, La cabaña del tío Tom. Y ella decía, no es que hay que luchar contra los abusos de la esclavitud. Decía, estas son tonterías. La esclavitud en sí misma es el abuso. Así que tendremos que tratar, por ejemplo, con la injusticia social, que entre paréntesis es el segundo pecado más mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, después de la idolatría. Mateo 6:33, y voy a terminar con esto, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, hay que buscar la justicia de Dios. Muy importante, no solamente para nuestras vidas, sino también para la sociedad en la que nos toca vivir. Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Se da cuenta? Hay veces queremos paz en las naciones, pero la paz está muy vinculada a la justicia. Por eso dice que el efecto, el resultado de la justicia es la paz. Y voy a decir algo más, y es lo siguiente. Para muchas personas, cuando nosotros hacemos misericordia, les suena muy simpático. Es más, ellos están muy de acuerdo con nosotros en lo que hacemos. Ellos pueden tener empatía hacia lo que estamos haciendo. Pero cuando hablamos del término justicia y vamos a las raíces del problema, allí lo que se produce es que tocamos intereses específicos de ciertos grupos, de ciertas clases, de ciertos movimientos políticos, y allí tendremos que enfrentarnos a la persecución. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Loren. Vienen tiempos de persecución. No necesitamos grandes profecías que nos digan, bueno, va a venir una persecución. No, queridos amados, el asunto es que en la medida que nosotros confrontemos la injusticia con los principios de Dios, en la medida que enfrentemos la ideología de género, la injusticia social, el aborto y todas estas cosas,
va a producirnos persecución. Eso es lo que vivió Pablo. Usted recuerda cuando él estaba en Éfeso, él estaba predicando y fue en contra de la idolatría. Y allí surgió un artífice de estos que había en Éfeso, de ídolos, que se llamaba Demetrio, y él concitó la atención de toda la ciudad para perseguir a Pablo. Luego en Listra le pasó exactamente lo mismo, cuando Pablo y Bernabé sacaron los demonios de una joven que tenía espíritu de adivinación y que daba grandes ganancias a sus dueños. ¿Recuerda lo que pasó? Los metieron en la cárcel y los azotaron porque estaban tocando los intereses muy particulares de un grupo que se beneficiaba con esa injusticia. Cuando toquemos las injusticias, indudablemente van a venir situaciones de persecución. Entonces quiero resumir mi mensaje diciendo, número 1, evangelicemos las ideas. Este es uno de los próximos desafíos, evangelizar las ideas y no solo las personas. Apuntar a un evangelio, número 2, apuntar a un evangelio indiestructural, que no solo apunte a la transformación de individuos, sino de estructuras y de paradigmas en las diferentes áreas de la sociedad. Y número 3, no solo enfatizar en la misericordia, que apunta al cambio de realidades particulares, sino a la justicia, que significa un cambio de las raíces que producen esas injusticias. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga.